Sara Martínez miró el despertador en la mesita de su cocina. Eran las 5:30 de la mañana. Llevaba despierta 20 minutos. Estaba cansada, pero su mente no la dejaba dormir. Así empezaban la mayoría de los días. Caminó silenciosamente hacia el baño, intentando no despertar a Tommy. Su hijo de 8 años seguía durmiendo en la cama que compartían en su pequeño apartamento. Sara se miró en el espejo roto sobre el lavabo. Tenía ojeras bajo sus ojos marrones. Su cabello negro estaba despeinado tras otra noche de insomnio. A sus 32 años, parecía mucho mayor. Sara se lavó la cara con agua fría. El agua caliente le habían cortado el agua el día anterior. Le había prometido al casero que pagaría la factura el viernes. Hoy era miércoles. Tenía 2 días para encontrar el dinero. Regresó a la cocina y preparó café con los pozos del día anterior. El café estaba aguado y amargo, pero era mejor que nada. Sara se sentó a la mesita y miró el fajo de facturas junto a su taza. Factura de la luz, factura del agua, aviso de alquiler. El doctor Bill de cuando Tommy estuvo enfermo el mes pasado. Los números en cada papel parecían hacerse más grandes cada vez que los miraba. Junto a las facturas estaba su horario de trabajo. Lo había escrito en el reverso de un sobreviejo. Cafetería de 6 de la mañana a 2 de la tarde, clases de piano de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Trabajo de limpieza de 8 de la noche a 2 de la mañana, dormir de 3 de la mañana a 5:30 de la mañana. Y luego empezar de nuevo. Sara sabía que esta no era una vida real. Esto era solo sobrevivir, pero no tenía opción. Tommy necesitaba comida. Tommy necesitaba un lugar donde vivir. Tommy necesitaba que su madre siguiera adelante. Oyó a Tommy moverse en la cama. Sara rápidamente guardó las facturas en un cajón y sonrió. Tommy nunca debía ver lo preocupada que estaba por el dinero. Los niños no deberían tener que pensar en esas cosas. Buenos días, cariño, dijo Sara suavemente mientras Tommy se incorporaba y se frotaba los ojos. Buenos días, mamá, dijo Tommy. Su voz aún sonaba soñolienta. Tienes que trabajar hoy. Solo un ratito, mintió Sara. Trabajará casi 20 horas hoy, como todos los días. Pero te veré antes de la escuela y la señora García te recogerá después. Tommy asintió. Estaba acostumbrado a esa rutina. La señora García vivía al lado y cuidaba a Tommy cuando Sara trabajaba. Era amable y nunca pedía dinero. Aunque Sara sabía que debía pagarle, le preparaba el desayuno a Tommy con lo que les quedaba de cereal y leche. Lo observaba comer e intentaba recordar cuando las cosas habían sido diferentes. Parecía otra vida ahora. 12 años atrás, Sara había sido estudiante de Juilliard. Había ganado una beca para estudiar piano en la famosa Escuela de Música de Nueva York. Sus profesores decían que tenía un talento increíble. Dijeron que podría tener una carrera como concertista de piano. Sara les había creído. Había soñado con tocar en hermosas salas de conciertos de todo el mundo. Pero la vida tenía otros planes. En su tercer año de escuela, Sara conoció a David. Era guapo y encantador. Dijo que amaba su música. Dijo que la amaba. Cuando Sara descubrió que estaba embarazada, David le prometió que lo resolverían juntos. Dijo que se casarían. Dijo que ayudaría a criar al bebé. David se fue 3 semanas antes de que naciera Tommy. Dijo que no estaba listo para ser padre. Dijo que tenía sus propios sueños que perseguir. Sara nunca volvió a saber de él. Sin David, Sara no podría terminar la escuela. No tenía dinero ni familia que la ayudara. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico cuando ella tenía 19 años. No tenía hermanos ni hermanas. Solo estaban ella y el bebé. Sara tuvo que dejar Juilliard y buscar trabajo, cualquier trabajo. Limpiaba casas y trabajaba en restaurantes. Hacía lo que podía para pagar los pañales, la leche de fórmula y el alquiler. El hermoso sueño de ser pianista parecía desvanecerse cada día. Ahora, 8 años después, Sara seguía tocando el piano, pero no en salas de conciertos.
Daba clases a niños en su apartamento. Tenía un viejo piano vertical que había comprado en una iglesia por $50. A veces se atascaba la tecla y siempre estaba un poco desafinado, pero era suyo. Los niños que venían a tomar clases no provenían de familias adineradas. Sus padres trabajaban duro como Sara. Le pagaban $10 por 30 minutos de clase. No era mucho dinero, pero a Sara le encantaba enseñarles. Cuando veía a un niño aprender a tocar una canción sencilla, recordaba por qué amaba la música desde un principio. «Mamá, ¿sabes tocar algo?», preguntó Tommy. Había terminado su cereal y se estaba vistiendo para ir a la escuela. Sara se sentó al viejo piano y tocó una pieza corta de Buck. Sus dedos se movían por las teclas como si tuvieran memoria propia. Incluso en este piano roto, la música era hermosa. Por unos minutos, Sara se olvidó de las facturas, los trabajos y el cansancio. Solo había música. Tommy sonrió y aplaudió cuando terminó. «Me encanta cuando tocas, mamá». «A mí también, cariño», dijo Sara. Y lo decía en serio. La música era lo único que aún le pertenecía. Lo único que nadie podía quitarle. Después de que Tommy se fuera. En la escuela, Sara se preparó para su primer trabajo. Se puso el uniforme de la cafetería y caminó hasta la parada del autobús. La mañana era fría y se ajustó la chaqueta fina. Mientras el autobús atravesaba la ciudad, Sara miraba por la ventana los grandes edificios y los coches caros. Se preguntaba cómo sería vivir sin preocupaciones, tener suficiente dinero para tocar el piano porque quería, no porque necesitara los $10. Pero ahora esos eran solo sueños. Sara había aprendido a no soñar demasiado. Los sueños pueden romperte el corazón. Se bajó del autobús y entró en la cafetería. Comenzaba otro día. Otro día de trabajar, sobrevivir y esperar que, de alguna manera, las cosas mejoraran. Sara no sabía que hoy sería diferente. No sabía que esa noche, cuando fuera a su trabajo de limpieza en el elegante hotel, su vida cambiaría para siempre. Pero esa historia tendría que esperar. Ahora mismo había clientes que atender y café que preparar. Sara se ató el delantal a la cintura y comenzó otro largo día. El Hotel Meridian se alzaba como un palacio en medio de la ciudad. Sus ventanas brillaban con una luz dorada y los empleados y elegantes uniformes abrían las pesadas puertas de cristal para los huéspedes. Sara llevaba 6 meses limpiando el hotel, pero aún se sentía pequeña cada vez que entraba. Eran las 8 de la noche. Sara había terminado su turno en la cafetería y había dado 3 clases de piano. Le dolían los pies y la espalda, pero aún no podía descansar. Tenía 6 horas más de trabajo por delante. Sara se dirigió a la entrada de servicio detrás del hotel. Por allí entraban y salían los trabajadores. Los huéspedes nunca veían esa parte del edificio. Allí no había alfombras elegantes ni lámparas de cristal, solo suelos de hormigón y una iluminación intensa y brillante. «Llegas tarde», dijo María, la supervisora de limpieza. No era mala, pero siempre estaba estresada. Los gerentes del hotel esperaban que todo saliera perfecto. «Lo siento», dijo Sara. El autobús iba lento. María le entregó a Sara su carrito de limpieza. Era pesado y difícil de empujar. El carrito tenía todo lo que Sara necesitaba para pasar la noche. Artículos de limpieza, toallas limpias, aspiradora y bolsas de basura. «Empieza por el vestíbulo», dijo María. «Pronto terminará un evento importante. Hay mucha gente rica. Asegúrate de que todo esté perfecto». Sara asintió y empujó su carrito hacia el ascensor. El vestíbulo estaba en el primer piso, pero tenía que tomar el ascensor de servicio. Se suponía que el personal de limpieza no debía usar los lujosos ascensores para huéspedes. Cuando Sara llegó al vestíbulo, se detuvo y se quedó mirando. Había limpiado esa habitación muchas veces, pero aún así la dejaba sin aliento. El techo tenía 3 pisos de altura, pintado con ángeles y nubes. Una enorme lámpara de araña de cristal colgaba en el centro, proyectando destellos de luz por todas partes.
El suelo era de mármol blanco y dorado que brillaba como un espejo. Esa noche, el vestíbulo estaba lleno de gente con ropa cara. Los hombres llevaban trajes negros que probablemente costaron más de lo que Sara ganó en un mes. Las mujeres llevaban vestidos largos y joyas que reflejaban la luz. Hablaban y reían mientras bebían champán en copas de cristal. Sara se quedaba en los rincones vaciando papeleras y limpiando mesas. Los invitados no la veían. Para ellos, era invisible, solo un detalle secundario, como los muebles o los cuadros de las paredes. Lentamente, la multitud empezó a marcharse. Sara los vio cruzar las puertas doradas hacia los coches que los esperaban, coches grandes y relucientes con conductores que les abrían las puertas. Sara se preguntó cómo sería vivir así, no preocuparse por el dinero, vestir ropa bonita y comer bien cuando quisiera. A las 9:30, la mayoría de los invitados se habían marchado. Sara empezó a limpiar el suelo de mármol con su fregona. El trabajo era duro, pero le gustaba la tranquilidad. Durante el día, el vestíbulo estaba lleno de ruido y gente. Por la noche, reinaba la paz. Fue entonces cuando Sara oyó el llanto. Al principio, pensó que venía de fuera. Quizás la alarma de un coche o una sirena, pero al escuchar con más atención, se dio cuenta de que era un niño. Una niña lloraba en algún lugar del vestíbulo. Sara miró a su alrededor y la vio. En el rincón más alejado, en un sofá de terciopelo, cerca del piano, estaba sentada una niña pequeña. Parecía tener unos 6 años. Tenía el pelo largo y castaño claro y llevaba un precioso vestido blanco con zapatos brillantes, pero tenía la cara roja de tanto llorar y las lágrimas le corrían por las mejillas. 2 empleados del hotel estaban de pie cerca del sofá. Parecían preocupados y confundidos. Uno era el gerente del hotel, un hombre alto con un traje negro impecable. La otra era una mujer que trabajaba en recepción. Hablaban en voz baja. ¿Dónde está su padre?, preguntó la mujer. Él dijo que volvería enseguida. El gerente respondió, eso fue hace 1 hora. ¿Llamamos a alguien? ¿A quién? No sabemos nada de ella, solo que se llama Emma. Sara se acercó, fingiendo limpiar una mesa cercana. Ahora podía oír mejor a la niña. Emma no solo lloraba. Repetía algo una y otra vez. Mami, susurró Emma, quiero a mi mami. ¿Dónde está mi mami? Los empleados del hotel se miraron con impotencia. Era evidente que no sabían qué hacer con una niña que lloraba. Cariño, la recepcionista dijo con cuidado, tu papá volverá pronto. Puedes dejar de llorar. Pero Emma lloró con más fuerza. Su pequeño cuerpo se estremeció con sollozos. Se llevó las rodillas al pecho y las abrazó. A Sara le dolía el corazón al ver a esta niña. Sabía lo que se sentía estar asustada y sola. Recordaba tener la edad de Tommy y llorar por sus padres después de su muerte. Recordaba lo grande y aterrador que parecía el mundo. Sara miró a Emma y vio a Tommy. Vio a todos los niños que alguna vez habían tenido miedo y necesitaban consuelo. Sin pensarlo, Sara dio un paso al frente. Disculpen, dijo Sara en voz baja a los empleados del hotel. Se giraron y la miraron sorprendidos. Se supone que el personal de limpieza no debe hablar con los huéspedes ni involucrarse en los asuntos del hotel. Creo que podría estar teniendo un ataque de pánico, dijo Sara. A veces los niños hacen esto cuando están muy asustado o molesto. El gerente frunció el ceño. Tenemos todo bajo control, dijo con frialdad. Pero la recepcionista parecía interesada. ¿Sabe de niños?, preguntó. Tengo un hijo, dijo Sara. Y sé que ayuda cuando los niños están molestos. El llanto de Emma se hacía cada vez más fuerte. Otros huéspedes en el vestíbulo empezaban a notarlo. Algunos parecían molestos. Otros parecían preocupados. El gerente se estaba poniendo claramente nervioso. ¿Qué sugiere?, preguntó la mujer. Sara miró a Emma, luego al hermoso piano de cola que estaba cerca del sofá. Era un Steinway,
Probablemente valía más que el edificio de apartamentos de Sara. Lo había visto muchas veces mientras limpiaba, pero nunca se había atrevido a tocarlo. Música, dijo Sara. La música a veces ayuda. El gerente negó con la cabeza. Rotundamente no. No puede tocar ese piano. Vale más que. Se detuvo, pero Sara sabía a qué se refería. Valía más de lo que ella jamás tendría. El llanto de Emma se convirtió en gritos. Tenía dificultad para respirar entre sollozos. Otros huéspedes se quejaban. La gerente parecía presa del pánico. Por favor, dijo Sara. Déjame intentarlo. Si no funciona, lo dejo. La recepcionista miró a la gerente. ¿Qué daño podría hacer?, preguntó. El gerente dudó. Miró a Emma, luego a los huéspedes que se quejaban, y luego a Sara. Finalmente, asintió. 5 minutos, dijo. Si no funciona, vuelve a limpiar. Sara caminó lentamente hacia Emma. La niña la miró con los ojos rojos e hinchados. Tenía la cara cubierta de lágrimas. Hola, Emma, dijo Sara en voz baja. Me llamo Sara. Te oí llorar y pensé que quizás un poco de música podría ayudarte a sentirte mejor. Emma miró a Sara, pero no respondió. Tengo un niño pequeño en casa, continuó Sara. A veces, cuando está triste, le toco el piano. ¿Quieres que toque algo para ti? Emma asintió levemente. Sara se acercó al banco del piano y se sentó. Le temblaban las manos. Hacía años que no tocaba un piano tan bien, desde sus días en Juilliard. Levantó la tapa y miró las teclas. Eran perfectas, blancas como la nieve, suaves como la seda. Sara respiró hondo y puso los dedos sobre las teclas. Lo que Sara no sabía era que 3 pisos más arriba, un hombre estaba de pie junto a la ventana del restaurante del hotel. Había estado observando toda la escena. Había estado esperando el momento adecuado para bajar a buscar a su hija. James Richardson había visto a los trabajadores del hotel intentando ayudar a Emma. Los había visto fracasar. Ahora veía a este desconocido con uniforme de limpieza acercarse a su piano. James contuvo la respiración. Su hija no había dejado de llorar desde que su madre murió hacía 6 meses. Nada la ayudaba. Ni los médicos, ni los medicamentos, ni los juguetes, ni los viajes, nada. Pero tal vez, solo tal vez, la música sería diferente. James observó cómo la mujer de la limpieza ponía las manos sobre las teclas del piano. La observó mientras empezaba a tocar, y observó cómo, por primera vez en meses, el llanto de su hija disminuía. El sonido que salía del piano era mágico. Flotaba por el vestíbulo de mármol como una suave brisa. Envolvía a Emma como una manta cálida. Y poco a poco, muy lentamente, sus lágrimas comenzaron a detenerse. Las primeras notas que salieron del piano fueron suaves y delicadas. Sara tocó una pieza de Chopin que su madre solía tocar cuando era niña. La melodía era triste pero hermosa, como lágrimas que se transformaban en algo esperanzador. Los sollozos de Emma comenzaron a disminuir. Su respiración se volvió más profunda y tranquila. Desenrolló su pequeño cuerpo del bulto apretado que había formado y miró hacia el piano. Sara cerró los ojos y dejó que la música fluyera a través de ella. Ella hacía tantos años que no tocaba un instrumento tan hermoso. El sonido era rico y puro. Cada nota sonaba clara y auténtica. Era como si el piano cantara. La melodía llenaba el enorme vestíbulo. El sonido rebotaba en las paredes de mármol del alto techo. Incluso la lámpara de araña de cristal parecía brillar con más intensidad con la música. Otras personas en el vestíbulo dejaron lo que estaban haciendo. Los huéspedes que caminaban hacia los ascensores se detuvieron a escuchar. Los empleados del hotel dejaron de limpiar y se quedaron quietos. La hermosa música hacía que todos desearan estar tranquilos y en paz. Sara abrió los ojos y miró a Emma. La niña seguía llorando, pero ahora suavemente.
Sus ojos rojos e hinchados estaban fijos en las manos de Sara mientras se movían sobre las teclas. Emma se limpió la nariz con el dorso de la mano y sollozó. Cuando terminó la pieza de Chopin, Sara comenzó otra canción. Esta era una canción de cuna que su madre le había cantado. Sara se la había tocado a Tommy cuando era un bebé y no podía dormir. La melodía era sencilla pero dulce, como una mano suave acariciando el cabello. Emma se levantó del sofá. Con piernas temblorosas, se acercó al piano. Todavía lloraba un poco, pero ahora también sentía curiosidad. Nunca había visto a nadie tocar el piano así. ¡Qué bonito!, susurró Emma. Su voz estaba ronca por el llanto. Sara le sonrió. Gracias. ¿Te gusta la música? Emma asintió. Mi mamá solía cantarme. A Sara le dolía el corazón por esta niña. Podía percibir la tristeza en la voz de Emma cuando hablaba de su madre. Sara conocía ese sentimiento. Sabía lo que era extrañar tanto a alguien que dolía. ¿Cuál era tu canción favorita de las que cantaba tu mamá?, preguntó Sara con dulzura. Emma pensó un momento. Estrellita, dijo en voz baja. Sara empezó a tocar Estrellita. Pero no la tocó como una simple canción infantil. La tocó como una pieza clásica, con una hermosa armonía y suaves cambios. Hizo que la simple melodía sonara como algo mágico. Emma abrió mucho los ojos. Nunca había escuchado su canción favorita así. Dejó de llorar por completo y escuchó con todo su cuerpo. Más gente se reunió alrededor del piano. Llegaron en silencio, sin querer interrumpir la música. Pronto, una pequeña multitud observaba a Sara tocar. Huéspedes ricos con ropa cara estaban junto a empleados de hotel uniformados. Durante unos minutos, no importó quién tenía dinero y quién no. La música igualaba a todos. Sara tocaba canción tras canción. Tocaba piezas clásicas, canciones de cuna y melodías sencillas que inventaba al instante. Sus dedos se movían por las teclas como si bailaran. A veces tocaba música rápida y emocionante que hacía sonreír a la gente. A veces tocaba música lenta y tranquila que los tranquilizaba. Emma se acercó aún más al piano. Ahora estaba de pie junto al banco donde estaba sentada Sara. Observó las manos de Sara con asombro. Nunca había visto a nadie tocar tan bien. ¿Cómo lo hace sonar así?, preguntó Emma. Practica, respondió Sara con una sonrisa. Y amor. Tienes que amar la música. A mí también me encanta la música, dijo Emma. Pero no sé tocar. ¿Te gustaría intentarlo?, preguntó Sara. Los ojos de Emma se iluminaron. Asintió con entusiasmo. Sara se deslizó en el banco del piano para hacerle espacio. Emma se subió y se sentó a su lado. Sara guió el meñique de Emma hasta el do central del piano. Presiona suavemente, dijo Sara. Baja la tecla lentamente. Emma presionó la tecla. Sonó una nota clara y hermosa. Emma rió. Era el primer sonido alegre que emitía en toda la noche. Ahora prueba con este, dijo Sara, moviendo el dedo de Emma a la siguiente tecla. Emma tocó nota tras nota, con el rostro radiante de alegría. Cada sonido era como un pequeño milagro para ella. Sara la ayudó a tocar una versión sencilla de Estrellita con un dedo. Cuando Emma tocó la última nota, todos alrededor del piano aplaudieron. Emma sonreía de orgullo. Parecía más feliz que en toda la noche. Lo logré, dijo Emma. Toqué el piano. Lo hiciste de maravilla, dijo Sara. Tienes un don natural para la música. Emma abrazó a Sara de repente. Sus pequeños brazos rodearon la cintura de Sara y presionó su rostro contra su uniforme. Sara estaba sorprendida pero conmovida. Le devolvió el abrazo a Emma con ternura. Gracias por hacer que la tristeza desaparezca, susurró Emma. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La música tiene un poder especial, dijo. Puede sanar corazones heridos. El gerente del hotel miró su reloj. Eran casi las 10. Se suponía que el vestíbulo ya estaría en silencio, pero no quería parar la música. Nunca había visto algo así.
Esta mujer de la limpieza había hecho algo increíble. Sara comenzó a tocar otra suave canción de cuna. Emma se apoyó en ella, finalmente tranquila y en paz. Sus párpados se estaban poniendo pesados. La música y el llanto la habían dejado muy cansada. Otros huéspedes comenzaron a irse en silencio, pero muchos se quedaron a escuchar. Se sentaron en las sillas del vestíbulo o se quedaron cerca de las paredes. Todos estaban en silencio y respetuosos. La música había creado algo especial en la sala, algo tranquilo y hermoso. Sara miró a su alrededor mientras tocaba. Vio los rostros de la gente que escuchaba, ricos y pobres, jóvenes y mayores, todos unidos por la música. Por eso había amado el piano en primer lugar. Esta era la magia que había sentido como estudiante en Juilliard. Por primera vez en años, Sara se sintió como una verdadera pianista. Una vez más, no alguien que solo daba clases baratas en un apartamento destartalado, no alguien que limpiaba baños y servía café. Una auténtica música que compartía su don con quienes lo necesitaban. La respiración de Emma se volvió lenta y regular. Se estaba quedando dormida sobre el hombro de Sara. Su manita descansaba sobre el brazo de Sara, y su rostro por fin lucía sereno. Sara tocaba más suave. La música se volvió como un susurro, suave y reconfortante. Quería que Emma se sintiera segura y querida, aunque se acababan de conocer. Mientras Sara tocaba, pensaba en Tommy. Estaba en casa con la señora García, probablemente haciendo sus deberes o preparándose para dormir. Sara deseaba que él pudiera ver esto. Deseaba que él supiera que su madre no era solo una mujer cansada que trabajaba todo el tiempo. Era alguien que podía hacer música hermosa, alguien que podía ayudar a un niño que lloraba a sentirse mejor. La música llenaba el vestíbulo de mármol como una luz cálida. Conmovía a todos los que la escuchaban. Y en algún lugar arriba, en el tercer piso, un hombre estaba de pie junto a una ventana observando cómo su hija finalmente encontraba la paz. Sara no sabía que este hombre la observaba. No sabía que era el padre de Emma. No sabía que era uno de los hombres más ricos de la ciudad. Lo único que Sara sabía era que estaba haciendo lo que más amaba en el mundo. Estaba haciendo música, y esa música estaba sanando el corazón roto de una niña. Las últimas notas de la canción de cuna se desvanecieron lentamente. Emma dormía ahora, respirando suavemente contra el hombro de Sara. El vestíbulo estaba en silencio, salvo por el suave sonido de la respiración de la niña. Sara miró el rostro sereno de Emma y sonrió. Esta noche, la música había hecho su magia una vez más. 3 pisos por encima del vestíbulo, James Richardson estaba de pie junto al gran ventanal del restaurante del hotel. Su cena de negocios había terminado hacía media hora, pero aún no había bajado a buscar a Emma. Había estado observando todo lo que sucedía abajo. James tenía 45 años y una fortuna de $3.000 millones. Era dueño de Richardson Technologies, una de las empresas de informática más grandes del mundo. Su foto aparecía en las portadas de revistas de negocios. Lo llamaban genio. Pero ahora mismo, se sentía como un hombre que no sabía nada. Durante 6 meses, desde la muerte de su esposa Catherine, James lo había intentado todo para ayudar a Emma. Había contratado a los mejores médicos del mundo, psicólogos infantiles, terapeutas de duelo y especialistas. Le había comprado a Emma todos los juguetes que quería. La había llevado a viajes caros a Disney World en París. Nada funcionaba. Emma lloraba todos los días. Se despertaba gritando por las pesadillas. No comía. No jugaba. Preguntaba constantemente por su madre, y James nunca sabía qué decir. Lo peor era que James también lo estaba pasando mal. Extrañaba tanto a Catherine que algunos días apenas podía levantarse de la cama. Pero tenía que ser fuerte por Emma. Tenía que seguir trabajando, ganando dinero y fingiendo que todo estaría bien. Esta noche había sido particularmente dura. James tenía que asistir a la cena de negocios, pero Emma no quería quedarse en casa con la niñera. Lloró y le rogó que la acompañara. Finalmente,
James la llevó al hotel y le dijo que esperara en el vestíbulo mientras cenaba arriba. Le había prometido a Emma que solo estaría fuera una hora. Pero la cena se prolongó más de lo previsto. Clientes importantes querían hablar de grandes contratos. James no podía irse sin más. Cada minuto que permanecía arriba significaba millones de dólares para su empresa. Pero cuando James finalmente terminó la cena y miró hacia el vestíbulo, vio a Emma sufriendo lo que parecía un ataque de pánico. Se le encogió el corazón. Lo había vuelto a hacer. Había priorizado el trabajo a su hija, y ahora se estaba desmoronando. James se dirigió al ascensor para ayudar a Emma. Pero entonces vio a los trabajadores del hotel intentando calmarla. No lo estaban haciendo bien, pero James tenía curiosidad por ver qué pasaría. Tal vez ellos tendrían éxito donde él había fracasado tantas veces. Entonces James vio a la mujer de la limpieza acercarse a Emma. Al principio, se sintió molesto. Se suponía que el personal del hotel debía atender los problemas de los huéspedes, no el personal de limpieza. Pero algo lo hizo esperar y observar. Cuando la mujer de la limpieza se sentó al piano, James se sorprendió. Conocía bien ese piano. Era suyo. Lo había donado al hotel hacía 5 años cuando reconstruyeron el vestíbulo. Valía $200,000. Muy pocas personas podían tocar ese piano. Solo músicos famosos que actuaban en los eventos especiales del hotel. El gerente del hotel era muy estricto con esta regla. Pero de alguna manera, esta mujer de la limpieza los convenció de que la dejaran tocar. James la observó sentarse y colocar las manos sobre las teclas. Esperaba que tocara canciones sencillas, tal vez Feliz Cumpleaños o Palillos. En cambio, la música más hermosa que James había escuchado en su vida comenzó a llenar el vestíbulo. James se acercó a la ventana. La mujer tocaba Chopin, y lo hacía como una profesional. Su técnica era perfecta. Su toque era suave pero fuerte. La música era tan hermosa que James sintió sus propios ojos. Se llenó de lágrimas. Pero más importante que la música era lo que le estaba sucediendo a Emma. Por primera vez en 6 meses, su hija dejó de llorar. Se estiró y comenzó a escuchar. Se acercó al piano. Parecía interesada en lugar de aterrorizada. James no podía creer lo que veía. Esta desconocida, esta mujer con uniforme de limpieza, estaba haciendo algo que ni con todo su dinero podría comprar. Estaba llegando a Emma de una manera que ningún médico o especialista había podido hacer. Mientras James observaba, la mujer de la limpieza comenzó a tocar canciones de cuna. Emma se acercó aún más al piano. Pronto, estaba de pie junto a la mujer, observando cómo sus manos se movían sobre las teclas. James vio que la boca de Emma se movía. Estaba hablando con la mujer. Era asombroso. Emma apenas había hablado con nadie desde que Catherine murió. Ciertamente, nunca había hablado con desconocidos. Entonces James vio algo que casi le paró el corazón. La mujer de la limpieza se acercó a la banqueta del piano y dejó que Emma se sentara a su lado. Le estaba enseñando a tocar. Emma se reía de verdad. James no había oído reír a su hija en 6 meses. Empezaba a pensar que nunca volvería a oír ese sonido. James observó a Emma tocar notas sencillas en el piano. Vio cómo su rostro se iluminaba de alegría. La vio abrazar a la mujer de la limpieza como si fuera una vieja amiga. ¿Quién era esta mujer? ¿Dónde había aprendido a tocar así? ¿Por qué trabajaba de limpiadora si era evidente que tenía un talento musical increíble? James sacó su teléfono y llamó a recepción. «Soy James Richardson», dijo en voz baja. «Estoy viendo la situación en el vestíbulo con mi hija. ¿Pueden hablarme de la mujer que está tocando el piano?» «Ay, señor Richardson», dijo el recepcionista con nerviosismo. «Lo siento mucho. Deberíamos haberle pedido permiso antes de dejarla tocar el piano. Pero su hija estaba muy alterada y nada más funcionaba». «No estoy enfadado», dijo James rápidamente. «Quiero saber de la mujer. ¿Cómo se llama?» «Creo que es Sara», dijo el recepcionista.
Trabaja en la empresa de limpieza. Lleva aquí unos 6 meses. ¿Sabe algo más de ella? No mucho, señor. Es muy tranquila. Siempre hace un buen trabajo. Nunca causa problemas. James colgó y siguió mirando. Sara estaba tocando otra canción de cuna y Emma estaba apoyada en ella. Su hija parecía tranquila por primera vez desde el funeral de Catherine. James pensó en todo el dinero que había gastado intentando ayudar a Emma. Miles de dólares en médicos, decenas de miles en especialistas, cientos de miles en viajes, juguetes y tratamientos. Y esta mujer, esta Sara, había ayudado a Emma más en 30 minutos que todos los demás juntos. Lo había hecho solo con música y amabilidad. James vio a Emma quedarse dormida sobre el hombro de Sara. El rostro de su hija estaba tranquilo y hermoso. Parecía una niña normal y feliz de nuevo. Por primera vez en meses, James sintió esperanza. Tal vez Emma pudiera mejorar. Tal vez hubiera una manera de sanar su corazón roto. Tal vez la música era la respuesta que había estado buscando. James también se encontró pensando en Sara. Era evidente que tenía un talento increíble. ¿Qué hacía limpiando baños cuando podía tocar así? Tenía que haber una historia ahí. La gente con ese tipo de habilidad musical no solía terminar trabajando en el turno de noche de los hoteles. Mientras James veía tocar a Sara, empezó a trazar un plan. Esta mujer le había dado a su hija algo valioso. Le había dado a Emma un momento de paz y felicidad. James quería devolverle algo. Pero más que eso, James pensaba en el futuro de Emma. ¿Y si Sara pudiera seguir ayudándola? ¿Y si las clases de música pudieran formar parte del proceso de sanación de Emma? James había aprendido hacía mucho tiempo que todos tenían un precio. Todos querían algo. Solo tenía que averiguar qué quería Sara y hacerle una oferta irresistible. Pero tendría que tener cuidado. No podía simplemente ir al vestíbulo y tirarle dinero a esta mujer. Podría sospechar de sus motivos. Podría pensar que intentaba comprarla. James necesitaba abordar esto con calma y cuidado. Necesitaba ganarse la confianza de Sara antes de que él le revelara quién era realmente y qué podía ofrecerle. La música del vestíbulo se volvió más suave. Emma estaba definitivamente dormida. Pronto, Sara tendría que dejar de tocar y volver a su trabajo de limpieza. Pronto, este momento mágico terminaría. Pero James ya pensaba en el mañana, en el día siguiente y en todos los días venideros. Por primera vez desde la muerte de Catherine, James Richardson tenía esperanza. Y todo gracias a una mujer de la limpieza que tocaba el piano como un ángel. James sonrió al ver a su hija dormir plácidamente en los brazos de una desconocida. A veces, los regalos más importantes venían de los lugares más inesperados. Ahora solo tenía que encontrar la manera de asegurarse de que este regalo durara para siempre. James observó desde la ventana cómo se desvanecían las últimas notas suaves de la canción de cuna. Emma dormía plácidamente contra el hombro de Sara, su pequeño rostro finalmente. Tras meses de constante tristeza, James sintió un nudo en la garganta. Se había estado conteniendo demasiado tiempo. En el vestíbulo, los guardias de seguridad del hotel empezaron a caminar hacia el piano. James los vio hablando entre ellos y señalando a Sara. Probablemente pensaron que había estado tocando demasiado tiempo. El hotel tenía normas sobre el ruido después de las 10. James sacó rápidamente su teléfono y llamó directamente al gerente del hotel. «Soy James Richardson», dijo cuando el gerente respondió. «Veo al personal de seguridad acercándose al piano en el vestíbulo. Dígales que se retiren inmediatamente». «Señor Richardson», dijo el gerente con nerviosismo. «Disculpe la interrupción. Le diremos a la mujer de la limpieza que deje de tocar inmediatamente». «No», dijo James con firmeza. «No la molestará. Mi hija está durmiendo. Y esa mujer es la primera persona en 6 meses que ha podido calmarla. Si alguien interrumpe este momento, mañana buscará un nuevo trabajo». «Sí, señor», dijo el gerente rápidamente. «Le diré a seguridad que se quede atrás».
James colgó y vio a los guardias alejarse del piano. Sarah siguió sentada en silencio, dejando que Emma durmiera junto a ella. Parecía cansada, pero no intentó mover a la niña ni despertarla. James pensó en su vida antes de que Catherine muriera. En aquel entonces, creía que el dinero podía resolver cualquier problema. ¿Necesitas mejores médicos? Cómpralos. ¿Quieres las mejores escuelas? Págalas. ¿Te enfrentas a un desafío empresarial? Contrata a las personas más inteligentes que el dinero pueda comprar. Pero el dolor era diferente. La tristeza no se compra. El amor no se compra. Y un corazón roto necesitaba más que tratamientos caros para sanar. James había pasado los últimos 6 meses derrochando dinero para los problemas de Emma. Terapeutas privados que cobraban $1000 la hora, medicamentos especiales que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año, viajes a centros de sanación en Suiza y retiros de meditación en el Tíbet. Emma lo había soportado todo como un pequeño robot triste. Respondía a las preguntas del médico con respuestas de una sola palabra. Tomaba los medicamentos sin quejarse. Iba a los viajes caros sin sonreír. Nada funcionaba porque James había estado intentando comprar sanación en lugar de comprender lo que Emma realmente necesitaba. Lo que Emma necesitaba era simple. Necesitaba sentirse conectada con algo hermoso. Necesitaba recordar que aún había alegría en el mundo. Necesitaba que alguien le mostrara que la música, la risa y el amor aún existían. Sarah le había dado a Emma todo eso en 30 minutos gratis. James observó a Sarah acariciar suavemente el cabello de Emma mientras dormía. El uniforme de la mujer de la limpieza estaba viejo y descolorido. Sus zapatos tenían agujeros. James podía ver que era pobre con solo mirar su ropa. Pero Sarah tenía algo que todo el dinero de James no podía comprar. Tenía talento. Un talento realmente extraordinario. Su forma de tocar el piano era mágica. Claramente tenía una formación del más alto nivel. Alguien así debería estar actuando en salas de conciertos, no limpiando baños de hotel. James comenzó a preguntarse sobre la historia de Sarah. ¿Cómo alguien con tanta habilidad musical terminó trabajando como limpiadora? ¿Qué había sucedido para traerla a ese lugar? Todos tenían una historia. James lo había aprendido tras años de negociaciones comerciales. A algunas personas las impulsaba el dinero. Otras buscaban poder o reconocimiento. Algunas personas habían sido heridas y necesitaban sanación. Otras tenían sueños que habían abandonado. James sospechaba que Sarah también tenía sueños que había abandonado. La gente no aprende a tocar así a menos que la música lo signifique todo para ellos. Algo debió haber sucedido que la apartó de su carrera musical. Mientras James observaba, empezó a ver otros detalles que antes no había notado. Las manos de Sarah estaban callosas por la limpieza, pero sus dedos se movían sobre las teclas del piano con una técnica perfecta. Su uniforme era barato, pero su porte reflejaba confianza y gracia. Su rostro estaba cansado, pero cuando tocaba, irradiaba felicidad. Esta era una mujer que vivía muy por debajo de su potencial. Esta era alguien que se había quedado atrás en la vida, probablemente sin culpa propia. James pensó en Catherine y en cómo siempre se había preocupado por personas como Sarah. Su esposa había sido voluntaria en albergues para personas sin hogar y centros para mujeres. Creía que todos merecían la oportunidad de perseguir sus sueños. Tenemos tanto, solía decir Catherine. Deberíamos usar nuestras ventajas para ayudar a quienes no han tenido tanta suerte. James siempre había estado de acuerdo con Catherine en teoría. Donaba dinero a organizaciones benéficas y apoyaba buenas causas, pero nunca se había involucrado personalmente en ayudar a personas individuales. Estaba demasiado ocupado construyendo su imperio empresarial. Ahora, al ver a Sarah acunar a su hija dormida, James sintió que algo cambiaba en su interior. No se trataba de caridad ni de deducciones fiscales. Se trataba de reconocer el verdadero talento y darle la oportunidad de florecer. Se trataba de ayudar a alguien que había ayudado a su familia cuando más lo necesitaban. Más que eso, James pensaba en
El futuro de Emma. Todos los médicos habían dicho que Emma necesitaba tiempo para recuperarse de la pérdida de su madre. Dijeron que necesitaba estabilidad, rutina y recuperar poco a poco su confianza. Pero, ¿y si también necesitaba música? ¿Y si Sarah pudiera formar parte del proceso de sanación de Emma? James había visto esa noche que Emma respondía a la música de una forma en que no había respondido a ninguna otra cosa. Había hablado con Sarah. Se había reído. Había aprendido a tocar notas sencillas en el piano. ¿Y si este era el comienzo de la recuperación de Emma? ¿Y si las clases de música con Sarah podían ayudar a su hija a recuperar la alegría? Cuanto más lo pensaba James, más emocionado se sentía. Podría ofrecerle a Sarah un trabajo como profesora de piano. Podría pagarle lo suficiente como para que ya no tuviera que limpiar hoteles. Podría ayudarla a volver a hacer lo que claramente amaba. Pero James sabía que debía tener cuidado. Si bajaba al vestíbulo ahora mismo y le ofrecía un trabajo a Sarah, podría sospechar. Podría pensar que era una especie de depredador intentando aprovecharse de su amabilidad. James necesitaba acercarse a Sarah con calma. Necesitaba conocer mejor su situación. Necesitaba generar confianza, antes de revelar quién era realmente y qué podía ofrecer. James también se dio cuenta de que necesitaba ser honesto consigo mismo. Sobre sus motivos. Sí, quería ayudar a Sarah porque tenía talento y se merecía algo mejor que limpiar hoteles. Pero sobre todo quería ayudarla porque le había dado a Emma algo valioso. Por primera vez en meses, James había visto a su hija sonreír. La había oído reír. La había visto aprender algo nuevo. Y sentirse orgullosa de sí misma. Sarah le había dado esperanza a Emma. Ahora James quería darle a Sarah lo mismo. Abajo, en el vestíbulo, Sarah comenzó a moverse con cuidado en el banco del piano. Emma se estaba poniendo pesada. Y a Sarah se le estaba durmiendo el brazo, pero no quería despertar a la pequeña. James observó a Sarah mirar alrededor del vestíbulo, probablemente preguntándose dónde estaban los padres de Emma. Parecía confundida y un poco preocupada. Sarah era claramente una buena persona que se preocupaba por los niños. No dejaría a Emma sola. James sabía que debía bajar al vestíbulo pronto. Emma necesitaba irse a casa y dormir en su propia cama. Y Sarah probablemente necesitaba volver a limpiar. Pero James aún no estaba listo para terminar este momento. No estaba listo para alejar a Emma de la primera persona que había podido consolarla. James tomó una decisión. Mañana averiguaría todo lo que pudiera sobre Sarah. Dónde vivía, cuál era su situación, porque trabajaba de limpiadora en lugar de dedicarse a la música. Entonces encontraría la mejor manera de acercarse a ella. Le ofrecería la oportunidad de cambiar su vida y la de Emma al mismo tiempo. James miró a su hija, que dormía plácidamente en los brazos de Sarah. Por primera vez desde la muerte de Catherine, Emma volvió a ser la misma. Parecía la niña feliz y curiosa que había sido antes de que el dolor lo cambiara todo. Gracias, susurró James hacia la ventana, aunque Sarah no podía oírlo. Gracias por devolverme a mi hija. James sabía que esta noche era un punto de inflexión. Nada sería igual después de esto. Emma había encontrado a alguien que podía ayudarla a sanar. Y James había encontrado a alguien que podría ayudarlos a ambos a recordar lo que se sentía la alegría. Todo gracias a una mujer de la limpieza que tocaba el piano como un ángel y tenía un corazón tan grande como para consolar al hijo que lloraba de un desconocido. James sonrió mientras se dirigía al ascensor. Mañana, empezaría a cambiar la vida de Sarah de la misma manera que ella había cambiado la de ellos esa noche. A la mañana siguiente, James Richardson estaba sentado en su oficina en el piso 40 del edificio Richardson Technologies. A través de sus enormes ventanales, podía ver toda la ciudad extendida bajo él. Pero James no estaba mirando la vista. Estaba pensando en la noche anterior. Emma había dormido toda la noche por primera vez en meses. Cuando despertó, lo primero que dijo fue: «Papá, ¿podemos ir a ver a la pianista otra vez?».
James nunca había visto a Emma tan emocionada por nada desde que murió Catherine. Había desayunado sin que nadie se lo pidiera. Se había vestido para ir a la escuela sin llorar. Incluso sonrió cuando James la dejó en su escuela privada. Ahora James intentaba concentrarse en el trabajo, pero su mente seguía volviendo a Sarah. Necesitaba averiguar más sobre ella antes de acercarse. James llamó a su asistente Margaret a su oficina. Margaret había trabajado para él durante 10 años. Era inteligente, cuidadosa y muy buena buscando información. Necesito que investigues un poco por mí, dijo James. Pero esto es personal, no de negocios. Necesito total privacidad. Margaret asintió. Por supuesto, señor Richardson. ¿Qué necesita? Hay una mujer que trabaja en la empresa de limpieza del Hotel Meridian. Se llama Sarah. Necesito saber todo sobre sus antecedentes, su situación, su familia. Pero quiero que esto se haga en secreto. Ella nunca debe enterarse de que alguien está indagando en su vida. Margaret parecía curiosa. Pero no hizo preguntas. Me pondré manos a la obra. 3 horas después, Margaret regresó con una carpeta gruesa. Su rostro estaba serio. Menuda historia, señor Richardson, dijo, sentándose frente a su escritorio. Sarah Martínez, 32 años. Tiene un hijo de 8 años llamado Tommy. Sin marido, sin apoyo familiar. Margaret abrió la carpeta y empezó a leer. Fue estudiante de la Escuela de Música Juilliard de 2015 a 2017. Beca completa. Su profesor dijo que era una de las pianistas más talentosas que habían enseñado. James se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? Quedó embarazada en su 3er año. El padre se fue antes de que naciera el bebé. Sarah intentó terminar la escuela estando embarazada, pero no podía pagar la guardería y no tenía familia que la ayudara. Tuvo que dejar los estudios solo 6 meses antes de graduarse. Margaret siguió leyendo. Desde entonces, ha trabajado en cualquier trabajo que ha podido encontrar. Limpieza de casas, trabajo en restaurantes, venta minorista. Lleva 6 meses en el hotel. También da clases de piano en su apartamento por $10 la media hora. ¿Dónde vive? Preguntó James. En un estudio en el casco antiguo. El edificio tiene infracciones de código. La calefacción se apaga con regularidad cuando los inquilinos no pueden pagar las facturas. Comparte una habitación con su hijo. James sintió que se le encogía el corazón. La mujer que había tocado también la noche anterior, que había consolado a su hija como un ángel, vivía en la pobreza. ¿Y el padre del hijo? Preguntó James. Sin contacto desde antes de que naciera el niño. Sin manutención. Sarah nunca ha intentado encontrarlo ni pedirle dinero. Margaret cerró la carpeta. Señor Richardson, esta mujer tiene 3 trabajos solo para sobrevivir. Según mis fuentes, está atrasada con el alquiler y varias facturas de servicios públicos. Se ha estado saltando comidas para asegurarse de que su hijo tenga suficiente para comer. James guardó silencio un largo rato. Pensó en su enorme casa con habitaciones que nadie usaba. Pensó en el armario de Emma lleno de ropa cara. Pensó en todo el dinero que gastaba en cosas que no importaban. Mientras tanto, Sarah lo sacrificaba todo para cuidar de su hijo. Trabajaba hasta el agotamiento solo para pagar las necesidades básicas. Y de alguna manera, aún le quedaba suficiente bondad para consolar a un desconocido que lloraba. Hay más, dijo Margaret con dulzura. El hijo de Sarah, Tommy, es muy inteligente. Ingresó al programa para superdotados de su escuela pública. Pero Sarah no puede costear los materiales especiales ni las excursiones. Su maestra dice que tiene potencial para ingresar a excelentes universidades algún día, pero solo si encuentra las oportunidades adecuadas. James tomó una decisión. No solo iba a ayudar a Sarah. Iba a cambiarle la vida por completo. Quiero que cancele mis reuniones del resto del día. James dijo, necesito ir al Hotel Meridian. Señor, tiene la reunión de la junta a las 3.
Reprograme la reunión. Esto es más importante. James pasó el resto de la mañana planeando su estrategia. No podía simplemente acercarse a Sarah y ofrecerle dinero. Ella sospecharía y probablemente se sentiría insultada. Necesitaba conocerla como una persona normal primero, no como una multimillonaria. A las 2 de la tarde, James condujo hasta el Hotel Meridian. Aparcó su lujoso coche a 2 manzanas y caminó hasta el hotel. Vestía ropa sencilla, vaqueros y una camisa sencilla. Parecía un huésped más, no uno de los hombres más ricos de la ciudad. James fue a recepción y pidió hablar con el gerente del hotel. Estuve aquí anoche cuando mi hija tuvo un momento difícil en el vestíbulo, explicó James. Un miembro de su personal de limpieza la ayudó. Me gustaría darle las gracias personalmente, dijo el gerente con aire nervioso. Señor Richardson, espero que no le moleste que nuestra empleada toque el piano. Fue una situación inusual. No estoy molesto en absoluto, dijo James rápidamente. Quiero darle las gracias. ¿Sabes cuándo trabajará hoy? Sarah no empieza su turno de limpieza hasta las 8 de la noche. Pero da clases de piano por la tarde. Creo que trabaja en una cafetería por la mañana. James consiguió el nombre de la cafetería y condujo por toda la ciudad. Era un lugar pequeño en un barrio obrero. De esos lugares donde el café costaba $2 en lugar de 6, y los clientes eran obreros de la construcción y enfermeras en lugar de ejecutivos. James entró y miró a su alrededor. Allí estaba Sarah con un delantal marrón, tomando pedidos detrás del mostrador. Parecía cansada, pero sonreía a los clientes y trabajaba rápido. James se puso en la fila y esperó su turno. Cuando llegó al mostrador, Sarah lo miró y sonrió. Buenas tardes, dijo. ¿Qué le traigo? Solo café, por favor, dijo James. Solo. Mientras Sarah le servía el café, James la observó fijamente. A la luz del día, pudo ver que era más joven de lo que había pensado. Llevaba el pelo oscuro recogido en una sencilla coleta. Era bonita, pero con naturalidad. Sin maquillaje caro ni joyas. Solo un rostro amable y ojos cansados. Aquí tienes, dijo Sarah, entregándole el café. Serán 250. James pagó. Encontró un asiento cerca del mostrador. Fingió leer el periódico mientras observaba trabajar a Sarah. Era eficiente y amable con todos los clientes. Cuando a un anciano se le cayó el cambio, Sarah se acercó rápidamente al mostrador para ayudarlo a recogerlo. Cuando una madre con un bebé llorando parecía estresada, Sarah le trajo una galleta gratis y jugó al escondite con el niño hasta que dejó de llorar. James pudo ver que la amabilidad de Sarah era real. La noche anterior no había sido un acto especial. Así era ella todo el tiempo. A las 4, terminó el turno de Sarah. Se desató el delantal y se despidió de sus compañeros. James la siguió afuera, manteniéndose lo suficientemente lejos como para que no lo viera. Sarah caminó hasta una parada de autobús y esperó. Cuando llegó el autobús, James la vio subir. Rápidamente se subió a su auto y siguió el autobús, sin perder de vista a dónde iba Sarah. El autobús se detuvo frente a un edificio de apartamentos en ruinas. James vio a Sarah bajar y caminó hacia la entrada del edificio. El barrio no era peligroso, pero era claramente pobre. Los edificios eran viejos y necesitaban reparaciones. No había árboles ni parque cerca. James aparcó al otro lado de la calle y esperó. 20 minutos después, Sarah salió del edificio. Ahora estaba con un niño pequeño que parecía de unos 8 años. Tenía que ser Tommy. James vio a Sarah y a Tommy caminar hacia un pequeño parque infantil a 2 manzanas de distancia. Los juegos estaban viejos y oxidados, pero Tommy corrió directo a los columpios. Sarah lo empujó cada vez más alto mientras él reía de alegría. James sintió su dolor al verlos. Sarah era claramente una madre maravillosa. A pesar de todas sus dificultades, le daba a su hijo amor y atención. Tommy parecía feliz y bien cuidado, aunque su ropa era obviamente de segunda mano.
Después de 30 minutos en el parque infantil, Sarah y Tommy regresaron a su edificio. James los vio detenerse en una pequeña tienda de comestibles. A través de la ventana, vio a Sarah contar el dinero cuidadosamente antes de comprar algunas cosas. Lo metió todo en una pequeña bolsa. James se dio cuenta de que probablemente era la cena de ambos. Unos pocos dólares en comida básica para compartir. Esa noche, James regresó al Hotel Meridian a las 8. Esperó en el vestíbulo fingiendo leer periódicos. A las 8:30, Sarah llegó para su turno de limpieza. Llevaba el mismo uniforme descolorido de la noche anterior. James vio a Sarah conseguir su tarjeta de limpieza y empezar a trabajar. Esperó a que estuviera sola en un pasillo y luego se acercó. «Disculpe», dijo en voz baja. Sarah levantó la vista, sorprendida. «Ah, hola. ¿Es el hombre de la cafetería?» «Sí», dijo James. «Disculpe la molestia en el trabajo. Me llamo James. Quería hablarle de lo de anoche». Sarah parecía confundida. «Anoche ayudó a mi hija, la niña que lloraba en el vestíbulo. Tocó el piano para ella». El rostro de Sarah lo reconoció. «Emma, ¿es tu hija? ¿Está bien?» «Está bien», dijo James sonriendo. «Gracias a ti. Durmió toda la noche por primera vez en meses. Esta mañana, no podía dejar de hablar de la pianista». Sarah sonrió. «Es una niña dulce. Me alegra que se sienta mejor. Quiero agradecerte como es debido», dijo James. «Lo que hiciste fue extraordinario». Emma no ha estado tan tranquila desde entonces. Hizo una pausa, sin saber cuánto revelar. Desde que su madre murió hace 6 meses. Los ojos de Sarah se llenaron de compasión. «Lo siento mucho. Perdí a mis padres de pequeña. Sé lo difícil que es. Emma no deja de preguntar cuándo podrá volver a verte». Sarah se quedó en la parada del autobús mirando el papel con la dirección de James. Había buscado el barrio en internet esa mañana. Las casas en Hillcrest se vendieron por millones de dólares. Se preguntó en qué trabajaba James para poder vivir allí. El viaje en autobús duró 1 hora y 15 minutos. Sarah tuvo que hacer 2 transbordos y el segundo autobús solo pasaba cada 30 minutos. Llegó a la calle de James con 5 minutos de sobra. Sarah caminó por la calle arbolada. Al observar las enormes casas tras las verjas de hierro, cada casa tenía jardines perfectos y coches caros en las entradas. Sarah se sentía muy pequeña con sus viejos vaqueros y sus gastadas zapatillas. Cuando encontró la dirección de James, se detuvo y se quedó mirando. La casa era enorme. Parecía una mansión de película. El jardín delantero era más grande que el parque donde llevaba a Tommy a jugar. Sarah caminó por el largo camino de entrada, nerviosa. Una fuente salpicaba en el centro de un jardín circular. La puerta principal era de madera maciza con vidrieras. Sarah tocó el timbre. Unas suaves campanillas sonaban dentro de la casa. James abrió la puerta sonriendo. Llevaba ropa informal, pero Sarah notó que era cara. Todo en él parecía pulcro y perfecto. «Sarah, gracias por venir», dijo James con cariño. «Pasa, por favor». Sarah entró en la casa e intentó no quedarse sin aliento. El recibidor tenía un techo de 3 pisos. Una lámpara de araña de cristal colgaba sobre el techo, casi tan hermosa como la del hotel. Unas escaleras de mármol subían en curva hasta el segundo piso. «Este es Wow. W», dijo Sarah en voz baja. «Emma está en la sala de música», dijo James. «Te ha estado esperando todo el día». James guió a Sarah por la casa. Pasaron por una sala con muebles que parecían de museo. La cocina era más grande que todo el apartamento de Sarah. Todo estaba limpio, perfecto y caro. «Aquí estamos», dijo James, abriendo una puerta. Sarah entró en la sala de música y dejó de respirar. En el centro de la habitación había un piano de cola aún más bonito que el del hotel. Las paredes estaban llenas de estantes llenos de libros de música. La iluminación profesional hacía que todo brillara suavemente. Sarah,
Emma saltó de la silla donde la habían estado esperando. Corrió por la habitación y abrazó a Sara por la cintura. «Hola, Emma», dijo Sara, devolviéndole el abrazo. «¿Cómo te sientes hoy?» «Bien», dijo Emma. «Papá me dijo que me vas a enseñar a tocar el piano. Estoy muy emocionada». Sara volvió a mirar alrededor de la sala de música. Había probablemente $50,000 en equipo en esa habitación. Quizás más. Pensó en su propio piano roto en casa, con sus teclas pegajosas y su banco inestable. «Este piano es precioso», le dijo Sara a James. «Era de mi esposa», dijo James en voz baja. «Catherine también era música. No tan talentosa como tú, pero le encantaba tocar». Sara percibió la tristeza en su voz cuando mencionó a su esposa. Ahora comprendía por qué Emma estaba tan afectada. Perder a una madre era una de las cosas más difíciles que cualquier niño podía vivir. «Estoy segura de que querría que Emma aprendiera», dijo Sara con suavidad. James asintió. «Yo también lo creo». Sara pasó la siguiente hora trabajando con Emma. La pequeña estaba ansiosa por aprender y tenía una habilidad musical natural. Recordaba todo lo que Sara le había enseñado y hacía buenas preguntas. «Eres una estudiante muy inteligente», le dijo Sara a Emma. «¿Has tocado el piano antes?» «Mamá intentó enseñarme un poco», dijo Emma. «Pero luego enfermó y ya no pudo tocar». A Sara le dolía el corazón por Emma. Sabía lo que era perder a alguien que amaba la música. Tras la muerte de sus padres, Sara no había podido tocar el piano durante meses. Cada canción se los recordaba. «La música nos ayuda a recordar a las personas que queremos», dijo Sara. «Cuando tocas el piano, una parte de tu mamá siempre estará contigo». Emma sonrió. «¿En serio?» «En serio». James observaba desde una silla en un rincón de la habitación. Vio la paciencia de Sara con Emma. Vio cómo le explicaba las cosas de forma que una niña de 6 años pudiera entenderlas. Vio cómo animaba a Emma cuando cometía errores y celebraba cuando acertaba. Y lo más importante, James vio lo feliz que parecía Emma. Su hija reía, hacía preguntas y se divertía. Volvía a ser la misma de siempre. Cuando terminó la clase, Emma le rogó a Sara que se quedara un rato más. «¿Puedes tocar algo para mí?», preguntó Emma. «Como hiciste en el hotel». Sara miró a James. «¿Te parece bien?», dijo James. «Me encantaría oírte tocar en un buen piano». Sara se sentó ante el hermoso piano de cola. Pasó los dedos por las teclas, probando la pulsación. El sonido era increíble, rico, cálido y perfectamente afinado. Sara empezó a tocar una pieza de Debussy. La música llenaba la habitación como la luz del sol. Era suave y fluía como el agua sobre las piedras. Emma se sentó en el suelo junto al piano, escuchando con asombro. James cerró los ojos y escuchó. Era la primera música que se tocaba en esa habitación desde la muerte de Catherine. Durante meses, el piano había permanecido en silencio, demasiado doloroso para tocarlo. Ahora Sara lo estaba devolviendo a la vida. Cuando Sara terminó de tocar, Emma aplaudió. «Fue tan hermoso», dijo Emma. «Quiero aprender a tocar así». «Se necesitan años de práctica», dijo Sara. «Pero si sigues trabajando, puedes aprender a tocar lo que quieras». «¿Seguirás enseñándome?», preguntó Emma. «Si tu papá quiere», dijo Sara. «Definitivamente quiero que lo hagas», dijo James rápidamente. «¿Con qué frecuencia puedes venir?». Sara pensó en su horario. Entre la cafetería, la limpieza del hotel y sus otros estudiantes, apenas tenía tiempo libre. «Probablemente podría venir 2 veces por semana», dijo Sara. «¿Te parecería bien?», dijo James. «Sería perfecto», dijo James. «A la misma hora los martes y los viernes». «Sí, me viene bien». James acompañó a Sara hasta la puerta principal cuando terminó la clase. «Gracias», dijo. «Emma no ha sonreído tanto en meses». «Es una niña maravillosa», dijo Sara. «Y tiene un verdadero talento musical».
Con la formación adecuada, podría llegar a ser bastante buena. Me gustaría que tuviera el mejor entrenamiento posible, dijo James. Cueste lo que cueste, asintió Sara. Haré todo lo posible por ayudarla. Mientras Sara caminaba de regreso por el largo camino de entrada, James observaba desde la ventana. Ya estaba planeando su próximo paso. Durante las 2 semanas siguientes, Sara vino a casa 2 veces por semana para enseñarle a Emma. Cada lección fue mejor que la anterior. Emma estaba aprendiendo rápido y empezando a tocar canciones sencillas. Pero James también estaba aprendiendo cosas. Estaba aprendiendo sobre Sara. Se dio cuenta de que Sara siempre usaba los mismos 3 conjuntos que rotaba a lo largo de la semana. Se dio cuenta de que nunca comía ni bebía nada cuando ella venía a casa, ni siquiera cuando él se lo ofrecía. Notó que se veía cansada y delgada. Durante una clase, Emma le preguntó a Sara sobre su familia. ¿Tienes hijos?, preguntó Emma. Tengo un hijo, dijo Sara. Se llama Tommy. Tiene 8 años, igual que tú. ¿También toca el piano?, preguntó Sara con tristeza. Quiere aprender, pero no tengo un buen piano en casa para que practique. James archivó esta información. El hijo de Sara quería aprender piano, pero no podía permitirse clases ni un instrumento decente. Después de otra clase, James le preguntó a Sara sobre su pasado. ¿Estudiaste música en la universidad?, preguntó. Sara dudó. Fui a Juilliard por un tiempo, dijo en voz baja. James intentó ocultar su sorpresa. Juilliard era una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo. Solo aceptaban allí a los estudiantes más talentosos. ¿Qué pasó?, preguntó James con suavidad. ¿Por qué te fuiste? La vida pasó, dijo Sara simplemente. Tenía a Tommy y necesitaba trabajar en lugar de ir a la escuela. James podía percibir la tristeza en su voz. Sara había renunciado a sus sueños para cuidar a su hijo. Había sacrificado su futuro para asegurarse de que Tommy tuviera lo que necesitaba. ¿Alguna vez piensas en volver?, preguntó James. Sara se rió, pero no fue una risa alegre. Tengo 32 años y un hijo que mantener. Trabajo en 3 empleos solo para pagar el alquiler. Volver a estudiar no es exactamente una opción. Pero aún te encanta la música, dijo James. A mí sí, dijo Sara. Tocar a Emma me recuerda por qué me enamoré del piano. La música tiene el poder de sanar a las personas, de traerles alegría, de ayudarlas en los momentos difíciles. James asintió. Había visto ese poder de primera mano. La música de Sara había sanado el corazón roto de su hija. Esa noche, James se sentó en su estudio y tomó una decisión. Iba a ofrecerle a Sara la oportunidad de cambiar su vida por completo. Pero tenía que hacerlo con cuidado. Sara era orgullosa e independiente. No aceptaba caridad. No aceptaba dinero que no había ganado. James tenía que hacer que su oferta pareciera un acuerdo comercial, no un regalo. James también se dio cuenta de que le importaba a Sara como persona, no solo como maestra de Emma. Era amable y talentosa, y había superado desafíos increíbles. Se merecía algo mejor que trabajar en 3 empleos solo para sobrevivir. Más aún, James comenzaba a sentir por Sara sentimientos que iban más allá de la gratitud. Admiraba su fuerza y su dedicación a su hijo. Le atraía su espíritu amable y su increíble talento. Pero James sabía que debía tener cuidado con esos sentimientos. Sara ahora era su empleada. Dependía de él para obtener ingresos. No podía aprovecharse de esa relación. Por ahora, James se centraría en ayudar a Sara profesionalmente. Crearía oportunidades para que ella usara su talento musical. Ayudaría a su hijo a obtener la educación que merecía. Y tal vez, con mucha suerte, Sara también llegaría a preocuparse por él. El viernes siguiente, cuando Sara llegó a la clase de Emma, James estaba listo para cambiar su vida para siempre. 3 semanas después de que Sara empezara a enseñarle a Emma, sucedió algo maravilloso. Emma le preguntó si podía tocar una canción para su madre. Quiero tocar para mami,
dijo Emma durante su clase del viernes. La semana que viene es el aniversario de su partida al cielo. Mi escuela va a tener un concierto especial donde los niños pueden tocar música para las personas que extrañan. Sara miró a James, que estaba sentado en su silla habitual en la esquina. Tenía los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. ¿Qué canción te gustaría tocar?, le preguntó Sara a Emma con dulzura. La canción de cuna que pusiste en el hotel, dijo Emma. La que me hizo dejar de llorar. Sara pasó toda la clase ayudando a Emma a aprender una versión sencilla de la canción de cuna de Chopin. Emma se esforzó más que nunca. Sus deditos se movían con cuidado por las teclas, intentando que cada nota sonara perfecta. Al final de la clase, Emma podía tocar la melodía con una sola mano. Fue hermoso y desgarrador a la vez. Es perfecto, Emma, dijo Sara. Tu madre estaría muy orgullosa de ti. Después de que Emma subiera a prepararse para la cena, James le pidió a Sara que se quedara unos minutos más. Necesito decirte algo, dijo James, cerrando la puerta de la sala de música. No he sido completamente sincero contigo sobre quién soy. Sara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir? James respiró hondo. Mi nombre completo es James Richardson. Soy el dueño de Richardson Technologies. Sara lo miró fijamente. Todos conocían Richardson Technologies. Era una de las empresas más grandes del mundo. James Richardson era uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Tú eres ese James Richardson?, susurró Sara. Sí, dijo James. Siento no habértelo dicho antes. Quería que me conocieras primero como el padre de Emma, no como un hombre de negocios. Sara se sintió mareada. Se dejó caer pesadamente en el banco del piano. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque quiero ofrecerte algo, dijo James. Y necesito que entiendas que puedo permitirme hacer esta oferta. Sara lo miró con recelo. Ashley, ¿qué clase de oferta? James se sentó en la silla frente a ella. Sara, tienes un talento increíble. Deberías estar actuando en salas de conciertos, no limpiando baños de hotel. Quiero ayudarte a retomar la carrera que te corresponde. No lo entiendo, dijo Sara. Quiero contratarte como profesora de música y compañera de Emma a tiempo completo, dijo James. Trabajarías exclusivamente para mí. Se acabaron la cafetería, la limpieza, solo música y ayudar a Emma a sanar. Sara negó con la cabeza. No puedo permitirme dejar mis otros trabajos. Tengo facturas que pagar, el alquiler que cubrir. Te pagaré lo suficiente para que no necesites otros trabajos, dijo James. $200,000 al año. Sara se quedó boquiabierta. Eso es imposible. Nadie paga tanto por clases de piano. No solo pago por clases de piano, dijo James. Pago por lo que le has dado a Emma. Por primera vez desde que murió su madre, mi hija es feliz. Se está recuperando. Eso vale más para mí que el dinero. Sara se levantó y empezó a caminar de un lado a otro por la habitación. Esto es una locura. No puedo aceptar tanto dinero de ti. ¿Por qué no?, preguntó James. ¿Por qué? Porque no me lo he ganado. Porque es demasiado. Porque no entiendo por qué harías esto. James también se levantó. Sara, déjame explicarte algo. Hace 6 meses, habría pagado cualquier cantidad de dinero para ayudar a Emma. Contraté a los mejores médicos, a los terapeutas más caros. Gasté cientos de miles de dólares intentando calmar su tristeza. Nada de eso funcionó. James se acercó al piano y tocó las teclas con suavidad. Entonces llegaste tú. Ayudaste a Emma en 30 minutos gratis. Le diste algo que todo mi dinero no podría comprar. Le diste esperanza. Sara escuchaba en silencio. Pero no se trata solo de Emma. James continuó. Te he observado estas últimas semanas. Te estás matando trabajando. Estás agotada. Estás delgada. Tienes dificultades para pagar las cuentas. Mientras tanto,
Tienes un don que podría alegrar a miles de personas. James se giró hacia Sara. Quiero darte la oportunidad de usar ese don. Quiero ayudarte a grabar un álbum. Quiero organizar conciertos para ti. Quiero que el mundo te escuche tocar. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. James, aprecio lo que intentas hacer, pero no puedo aceptar caridad. Esto no es caridad, dijo James con firmeza. Estos son negocios. Tú tienes algo que necesito. La capacidad de ayudar a mi hija a sanar. Yo tengo algo que tú necesitas. Los recursos para ayudarte a perseguir tus sueños. Podemos ayudarnos mutuamente. Sara guardó silencio un largo rato. ¿Y Tommy? No puedo dejarlo solo mientras viajo a conciertos. Tráelo contigo, dijo James. O mejor aún, déjame ayudarlo también. Sé que tiene un don. Puedo conseguir que entre en las mejores universidades, ayudarlo con la universidad algún día. Tu hijo merece las mismas oportunidades que los niños ricos. Sara empezó a llorar entonces, no lágrimas de tristeza, sino de abrumación. Durante 8 años, había trabajado en múltiples empleos solo para sobrevivir. Había renunciado a sus sueños para cuidar de Tommy. Nunca imaginó que la vida pudiera ser diferente. Necesito tiempo para pensar, dijo Sara. Por supuesto, dijo James. Tómate todo el tiempo que necesites. La semana siguiente, Emma actuó en el concierto de su escuela. Sara se sentó entre el público junto a James, viendo a Emma tocar la canción de cuna de los Opan en el pequeño piano de la escuela. La interpretación de Emma era sencilla pero sincera. Al terminar, miró al techo y susurró, «Te quiero, mami». No había ni un solo ojo seco en el auditorio. Después del concierto, Emma corrió hacia Sara y la abrazó fuerte. «¿Lo hice bien?», preguntó Emma. «Lo hiciste perfecto», dijo Sara. «Tu madre escuchó cada nota». James observó esta interacción y supo que su oferta había sido la correcta. Sara y Emma estaban hechas unas para otras. Sara se había convertido en una segunda madre para Emma. Y Emma le había dado un nuevo propósito a la vida de Sara. Esa noche, Sara llamó a James y aceptó su oferta. «Pero tengo una condición», dijo Sara. «Quiero seguir enseñando a otros niños también. Niños cuyos padres no pueden permitirse clases caras. Quiero usar parte del dinero que me pagas para dar clases gratuitas a niños que las necesitan». James sonrió. «Creo que es una idea maravillosa». 6 meses después, Sara dio su primer concierto profesional en más de una década. El lugar fue el Carnegie Hall de Nueva York. La misma sala de conciertos donde había soñado tocar cuando estudiaba en Juilliard. Emma se sentó en la primera fila con un hermoso vestido y sosteniendo un ramo de flores para Sara. Junto a Emma estaba Tommy, quien ahora tomaba clases de piano y disfrutaba cada minuto. James se sentó junto a los niños, observando a Sara tocar con lágrimas de orgullo. Llevaba un elegante vestido negro y tocaba un piano de cola de concierto de tamaño completo. La música que creaba era extraordinaria. Durante el intermedio, un crítico musical del New York Times se acercó a James. «¿Dónde se ha escondido esta pianista?», preguntó. «Es increíble. Es una de las interpretaciones más hermosas que he escuchado en años». James sonrió. «Ha estado limpiando baños de hotel y sirviendo café». Dijo, «A veces, las personas con más talento se esconden a plena vista». El crítico pareció sorprendido. «¿En serio?», dijo James. «La vida no siempre les da a las personas con talento las oportunidades que merecen. A veces necesitan que alguien crea en ellas y les dé una oportunidad». Al terminar el concierto, el público le brindó a Sara una ovación de pie que duró 5 minutos. La gente lloraba. La vitoreaban. Sabían que habían presenciado algo especial. Sara hizo una reverencia y miró al público. Vio a Emma y Tommy aplaudiendo y sonriendo. Vio a James de pie aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Vio a cientos de desconocidos conmovidos por su música. Por primera vez en más de una década, Sara volvió a sentirse ella misma.
No era una madre soltera con dificultades. No era una mujer que limpiaba baños por un salario mínimo, sino una pianista, una música, una artista. Después del concierto, Sara estuvo rodeada de gente que quería felicitarla. Los productores discográficos le ofrecieron contratos. Las salas de conciertos querían contratarla para futuras presentaciones. Las revistas musicales querían entrevistarla. Pero el momento que Sara más atesoraba era cuando Emma corrió hacia ella tras bambalinas. «Sara, estuviste increíble», dijo Emma, abrazándola por la cintura. «Sonabas como un ángel». «Gracias, cariño», dijo Sara, abrazándola fuerte. «Este concierto fue posible gracias a ti». «¿Gracias a mí?», preguntó Emma, confundida. «Si no hubieras estado llorando en el vestíbulo de ese hotel, nunca habría tocado el piano esa noche. Nunca habría conocido a tu papá. Nada de esto habría sucedido», sonrió Emma. «Así que nos ayudamos mutuamente. Nos ayudamos mutuamente». Sara estuvo de acuerdo. Tommy también vino corriendo. «Mamá, todos lloraban durante tu música. Fue tan hermoso». Sara se arrodilló y abrazó a sus dos hijos. 6 meses atrás. Tenía 3 trabajos y apenas podía pagar el alquiler. Esa noche, había actuado en el Carnegie Hall y había recibido múltiples ofertas de grabación. Pero lo más importante no era el dinero ni la fama. Lo más importante era que había vuelto a la música. Había encontrado la manera de usar su don para alegrar a los demás. James se acercó a ellos en silencio. «Sara, hay gente aquí que quiere hablar contigo sobre futuros conciertos». Sara se levantó y se alisó el vestido. «Dame 5 minutos más con los niños y estaré lista». Mientras Sara hablaba con Emma y Tommy sobre el concierto, James la observaba con admiración. Había pasado de ser limpiadora a pianista de concierto en 6 meses, pero más que eso, se había convertido en parte de su familia. Emma ahora llamaba a Sara su mamá musical. Tommy admiraba a James como a una figura paterna. Y James se había enamorado de la fuerza, el talento y la bondad de Sara. Aún no habían hablado de sus sentimientos. Ambos estaban siendo cuidadosos por Emma y Tommy.